4.6. Recursos hídricos de Andalucía. En primer lugar, debemos tener en cuenta qué es un recurso. Un recurso es una cosa útil que sirve para un uso concreto. En este caso, esa cosa útil es el agua. ¿Para qué usos concretos? Como ya dijimos en el apartado anterior, para el uso agrícola, ganadero, doméstico, urbano o industrial. Entonces, ¿todas las aguas son un recurso? No, todas las aguas no son un recurso, solamente son accesibles. Imagínate, por ejemplo, que yo tengo 1 millón de euros, pero tengo metido en una caja fuerte, en un banco, que no sé ni cuál es el banco, ni siquiera si hay un banco, y tampoco tengo la llave. ¿Me sirve dar ese 1 millón de euros? Pues no. ¿Por qué? Porque no lo tengo disponible. Entonces, ¿cuáles son las aguas accesibles? Pues son de dos tipos, las superficiales y las subterráneas. Las superficiales son los ríos, los lagos y los pantanos, pero teniendo en cuenta que esos ríos estén a mi disposición y, en segundo lugar, que el agua esté más o menos limpia o lo suficientemente limpia para lo que yo la quiero. Y también tenemos las aguas subterráneas, por ejemplo, los acuíferos. Entonces, ¿dónde está el punto? El punto está en que supongamos que tengo yo un lago, que lo tengo dentro de mi territorio y puedo usarlo. Pero ese lago, en vez de agua dulce, pues tiene agua salobre o agua directamente que es una salmuera, como el caso del Mar Muerto, allí en Israel. ¿Esa agua la podría utilizar? Pues en principio sí o no, depende de lo que me costara. ¿Por qué? Porque si me cuesta mucho más caro depurarla para usarla para el uso que estoy pensando, y no me sale rentable, pues no puedo utilizarla. Supongamos que tengo un río, pero un río que lo tengo muy contaminado, con metales pesados y demás, y me va a ser rentable depurarla, pues tampoco puedo utilizarlo, no es un recurso. O por ejemplo un acuífero, pero lo tengo a 500 metros de profundidad, o lo tengo contaminado con nitratos, como el del acuífero aluvial del Guadalquivir, pues tampoco me compensaría. Es decir, para que sea un recurso debe ser útil, pero debe tenerlo disponible. Disponible significa físicamente a la mano, pero también que no esté tan contaminado como para que no pueda utilizarlo. Entonces aquí vamos a un concepto muy interesante, que son las zonas hidrográficas. Las zonas hidrográficas son las cuencas de los ríos. En Andalucía tenemos varias. Tenemos la del Guadalquivir, que es la principal. Tenemos la del Guadiana, que está sobre todo en Castilla-La Mancha y Extremadura, nos coge, digamos, de refilón. La del Tinto, Diel y Piedras, que está en Huelva, Guadalete, Barbate. Y tenemos las cuencas mediterráneas. Y también la del Segura, que está sobre todo en Murcia. Las cuencas mediterráneas en realidad no son una cuenca, sino son la unión de muchas. ¿Por qué? Pues porque esa zona que va desde el Golfo de las Algeciras hasta Almería, las montañas están muy cerca de la costa y los ríos, digamos que tienen muy poquito recorrido. Entonces se ha hecho una especie como de engendro legal y se ha agrupado todas esas mini cuencas en una sola, que es las cuencas mediterráneas. Pero bueno, dejando eso aparte, las zonas hidrográficas son cuencas de ríos, ¿vale? ¿Y qué son estas cuencas de ríos? Pues imaginaos, por ejemplo, que tuviéramos una bañera gigante, ¿vale? Vamos a utilizar la del Guadalquivir. Imagina que tuviera una bañera gigante. La bañera gigante tiene un desagüe, que en este caso sería Sanlúcar de Barrameda, y tendría el fondo de la bañera, que sería el río Guadalquivir, y tendría los bordes de la bañera, que serían, por ejemplo, las sierras que están al norte y que están al sur del río Guadalquivir. Si cae una gota de agua, esa gota de agua cae dentro de la bañera, que le ocurrirá pues que antes o después llegará al Guadalquivir y antes o después terminará yéndose por el desagüe. Bien, entonces es como si una cuenca fuera una bañera gigante donde todas las aguas acabaran en el mismo destino. Lo que respecta a la gestión del agua en Andalucía, debemos tener en cuenta que tenemos embalses, pero no podemos desperdiciar el agua, ni tampoco podemos sobreexplotar los acuíferos. Porque si sobreexplotamos los acuíferos, al tener mucha agua pero tardar mucho tiempo en recargarse, son muy vulnerables a la contaminación.
y eso es lo que hace que en las zonas de costa el agua tenga un cierto sabor salobre, porque esos acuíferos están muy sobreexplotados y tienden a ser rellenados por el agua del mar. Bien. Así que debemos ser responsables. Por ejemplo, cuando estamos en la playa y nos hemos terminado de duchar y vamos a las duchas, siempre hay niños chicos o no tan chicos que bajo la atenta mirada de sus padres se ponen a gastar toda el agua que pueden porque consideran que eso es un juego. Bien, tanto esos niños como esos padres están completamente faltos de educación, porque ellos, generalmente son unos domingueros, que acabarán yéndose tan pronto acabe el día. Pero la gente que se queda en la playa porque vive allí, pues es la que al final acaba sufriendo los cortes de agua y las restricciones. Es decir, seamos civilizados y cuando vayamos a la playa utilicemos el agua necesaria. No seamos unos inciviles. Porque eso, aparte de ser una conducta incivil, da una mala imagen horrorosa. ¿Vale? Tenemos que ser civilizados y educados, tanto hijos como padres.